Mi proyecto actual, señor, es consagrarme. Usted es candidato al infierno. Ya estoy en el infierno. Llamo compañero a todo el país, en los mítines le llamo compañero. Compañeros no somos. Lo veo mejor que antes. Pasaron 17 operaciones. Joaquín almorzando con un presidente de derecha por invitación del embajador español. La pregunta esta sí es buena y muy cabrón. Este es un espacio de opinión destinado a buscar verdades, con frontalidad, crítica a todos y pluralismo. El periodismo de opinión siempre asume una posición. No esperen de mí entonces imparcialidad, pero sí trabajo para ser veraz. Mis opiniones no comprometen ni representan a Canal 1. Yo respondo por ellas. Mis invitados, por las suyas. Bienvenidos televidentes y seguidores de Canal 1 en señal abierta por distintas calderas del país, CNT, DirecTV, TV Cable, Claro, Ecuavisa Internacional, que se llama Univisa, y además a nivel planetario por Facebook Live de Noticiero 1. Es la quinta vez que tratamos el tema de inseguridad en menos de un año, pero es la primera que constituye el tema específico solo de este programa. En dos anteriores lo abordamos como parte de la agenda con la ministra de Gobierno, María Paula Romo, en una con un general de policía en servicio activo, el general Carlos Dalulema, y en otra con un experto en temas de seguridad, pero más bien vinculado a temas carcelarios, Ricardo Camacho. Ahora la situación ha llegado a tal extremo, urgencia y desesperación, que el miércoles pasado la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, hizo esta declaración. Quiero advertirles a las personas que se suben en los buses y en la metrovía y se creen con derecho de abusar de mujeres, niños también, varones y niñas, inclusive de ancianas, que con ley o sin ley yo voy a mostrar sus rostros en delito flagrante ante la opinión pública y en las pantallas de las metrovías. Es una autoridad la que deja claro que con ley o sin ley, yo voy a mostrar, dice, ella asume la responsabilidad, los rostros de quienes en delito flagrante, captados por las cámaras 1100 ahora del Sistema Unificado de ECU 911 y la Corporación para la Seguridad Ciudadana, sean sorprendidos o detectados o grabados abusando contra jóvenes, mujeres, niños e incluso ancianos. Y los va a mostrar en el sistema municipal de pantallas públicas que existen en varios sitios como el terminal terrestre. ¿Qué cosas han llevado a ese extremo? A esa indignación, a esa impotencia y a esa urgencia, porque quienes quieren actuar no lo hacen. Porque los fiscales siguen no encontrando motivos para acusar a delincuentes, aún hallados en delito flagrante, porque pretextan que la policía hace malos partes. Y los jueces, una de ellas identificada recién por la ministra de Gobierno, acaban de dejar libres a 31 acusados de meter una ambulancia para otro tipo de operaciones en la penitenciaría. ¿Qué lleva a eso? Cosas como estas. Dos policías a un motel a pedir auxilio. Ven ahí a uno de ellos. ¿Quién abre la puerta ahí? ¿Ok? Diciendo que salgan, que levanten las manos, que están. Y sale uno audaz y dispara. Los otros escapan, no le disparan o no le aciertan. Ese solo saca la mano, como se ve en las películas, aparentemente en ese momento, y era el policía, y luego salen el resto. Cuando converse con un experto en seguridad, el viceministro de Gobierno, va a averiguar algunos detalles de este incidente particular. Al parecer, uno de los policías que se ve ahí no tenía chaleco antibalas. Se sabe que no fueron notificados del tipo de urgencia que era. Los llamaron y acudieron. No sabían que habían tipos armados ni la característica del incidente. No era una bronca callejera o violencia doméstica.
Pero luego el desarrollo de la acción y represión policial extraña. ¿Por qué no busca enseguida cubrirse el policía antes de actuar? ¿Cómo acierta el individuo al dispararle? Esto explica lo que estamos viviendo y la convocatoria a este panel de 3 personas con visiones distintas del mismo problema. ¿Cómo combatir la inseguridad? Asambleísta de Creo, Héctor Yepes, bienvenido. ¿Cuál es su posición inicial? Muy buenos días, Carlos, Patricio, Nelson, un gusto compartir este panel. En el Ecuador necesitamos un sistema donde no se persiga a quien emprende y trabaja honestamente, sino al delincuente. Y para eso necesitamos mano dura. Para eso necesitamos leyes firmes para combatir la delincuencia, jueces valientes y probos que apliquen esas leyes de la mano de la Fiscalía y la Policía. Y necesitamos lograr una sociedad donde el miedo no lo tengan las familias en las calles y en los hogares, sino que el miedo lo tengan los delincuentes ante la aplicación de la ley. Gracias por su concepto preliminar. ¿Cuál es el suyo frente a la misma pregunta, general? Patricio Pazmiño, viceministro de Policía, bienvenido. ¿Cómo combatir la inseguridad? Gracias, Carlos. Buenos días. Buenos días. Saludos a todos los que acompañan el panel. El tema es complejo, tiene varias aristas. De hecho, como lo reconoce la Organización de Estados Americanos, es multidimensional. Por lo tanto, para enfrentar el problema, tenemos que buscar una estrategia íntegra, donde estemos todos los actores, vale decir, Estado, gobiernos locales, sociedad civil. El problema tiene que ser enfrentado no desde la arista institucional, quiero referirme solamente desde la óptica policial, sino que tiene que ser enfrentado desde la óptica del Estado ecuatoriano. Gracias por su idea preliminar, general. Nelsa Curvelo, educadora, activista por la paz y los derechos humanos, en este momento promotora de un trabajo específico con 1000 jóvenes destinados a lo que ella nos explicará más adelante. Bienvenida. Gracias. ¿Cuál es su visión o su respuesta a esta misma pregunta? ¿Cómo combatir la inseguridad? Buenos días con todos, buenas tardes también a los que ven más tarde. La inseguridad es compleja, tiene muchas aristas. Le pregunté a unos jóvenes dónde se sentían seguros y me dijeron en ninguna parte, solo en los centros comerciales, ni en los parques, ni en las iglesias, ni en la casa, ni en la calle, ni en ninguna parte. La inseguridad, cuando se producen hechos delictivos, deben ser juzgados y reprimidos, pero hay que intervenir y prevenir para que eso no se dé, y nuestro trabajo se ubica en la intervención y en la prevención de la violencia. Gracias, Nelsa. Antes de darle a cada uno en el mismo orden 2 minutos para que desarrollen esta primera idea, permítanme abonar un concepto mío de inseguridad para saber de qué estamos hablando. ¿Qué diablos es la inseguridad? Es el nivel de certidumbre que tiene un ser humano o un ciudadano de que al salir de su domicilio va a regresar intacto, pero ya ni siquiera al salir de su domicilio, de que mientras viva en su entorno va a permanecer intacto, puesto que hay una serie de hechos delictivos que se producen al vulnerar el domicilio o aún dentro del propio domicilio. De eso estamos hablando. Y más adelante, estadísticamente, de algunos datos para comparar lo que ha pasado entre enero y julio del 2018 y entre enero y julio del 2019, publicado recientemente por Universo, en donde se ven, solo para comparar, zona 8 de Guayaquil y San Borondón, con Quito, que curiosamente en la mayoría de indicadores, salvo uno, asesinatos, los delitos en ese periodo han disminuido. Poco, pero han disminuido. Y sin embargo, ¿por qué nuestra inconformidad o sensación de inseguridad ha aumentado? ¿Qué la exacerba? ¿Qué nos irrita? ¿Qué nos desespera? Señora, perdone la palabra, ¿qué nos emputa como sociedad? Y por lo tanto, ¿cuán grave es que procedamos solamente en función de esa reacción humana, pero peligrosa, si no es bien canalizada? Sus 2 minutos sin interrupciones, Héctor Yepes. Gracias, Carlos. Estamos viviendo una situación compleja en el país. En esta semana vimos cómo en el norte de Quito, en Calderón, se quemaba vivos a 2 delincuentes. ¿Por qué? Porque la gente está sintiendo
y creo yo con justa razón, que el sistema no funciona, que las leyes son blandas, que los policías, algunos a veces no hacen su trabajo y otros cuando lo hacen, resulta que llegan ante la justicia y ven cómo se libera al criminal. Y ante eso tenemos que cambiar el enfoque y darle una respuesta clara a la ciudadanía. Aquí necesitamos mandar un mensaje claro. El que trabaja y emprende honestamente tiene el apoyo, no la traba del Estado. Ahorita que hasta quieren ponerle para alquilar un cuartito en su casa trabas, y en cambio el delincuente parece que tiene apoyo cuando en la asamblea se ve propuestas de, por ejemplo, que haya pena máxima de 1 año solamente y no prisión preventiva a quien roba menos de $1.200. ¿Cómo se entienden esas contradicciones? Aquí necesitamos endurecer las leyes, impedir, por ejemplo, que quiten prisión preventiva a quien roba, viola, mata, impedir, o más bien mostrar, como bien ha anunciado la alcaldesa de Guayaquil, que se ve el rostro de los delincuentes, que se ve el nombre completo, sin decir que son culpables, pero sí mostrando lo que han hecho y que han sido detenidos y están siendo procesados. Y por supuesto, esas leyes deben complementarse con jueces que las apliquen, porque el mayor disuasivo no es solamente penas y leyes más severas, lo cual es correcto. Necesitamos, ante todo, la certeza de que esas penas y esas leyes se van a aplicar en la práctica. Gracias, Héctor Yepes. Sus 2 minutos sin interrupciones para ampliar el tema que ya comenzó a esbozar General Pazmiño. Integral. La estrategia tiene que ser integral. Por eso tenemos primero una planificación. Yo tengo que decirle, luego de mis casi 40 años de servicio en la Policía Nacional, hoy veo recién un plan que ha salido del Ministerio del Interior, un plan que no solo se proyecta para este periodo, se proyecta para el 2030 y es consecuente con los objetivos de desarrollo sustentable. Lo segundo, necesitamos una reforma, necesitamos corregir las distorsiones que se hicieron a las reformas a la ley anteriormente, las reformas al COIP que ahora están en discusión, la Ley de Seguridad Pública de Estado, el COSCOP que restó institucionalidad vale la redundancia, a instituciones como la Policía Nacional. Hemos retomado la cooperación internacional. Esto es parte de un mundo globalizado. El problema de la inseguridad o de la seguridad no es un tema solo del Ecuador, es un tema en contexto mundial, regional y que aterriza en lo nacional y en lo local. Y en ese sentido hemos reactivado una cantidad de acciones y convenios en lo que tiene que ver con lo internacional. Necesitamos corresponsabilidad y en ese sentido hemos comenzado un amplio estrategia para vincular a todos los gobiernos locales como parte de la sociedad, y hay otros que están también siendo considerados en esta corresponsabilidad de la seguridad, pero también creemos que la seguridad también se construye desde lo local y hay mucho lo que tienen que hacer los municipios o los gobiernos autónomos descentralizados. Importante la lucha contra la impunidad, ¿no? Y en ese tema yo pienso que desde el presidente de la República, la ministra de Gobierno, han dado acciones claras y contundentes respecto a lo que se tiene que hacer en este sentido. Más allá del modelo de gestión de la policía, las estrategias, las acciones, creemos que la estrategia fundamental es la inteligencia antidelincuencial y finalmente la innovación tecnológica. Uf. Después comento eso en mi entrevista individual con él que viene a continuación. Tendré eso con cada uno de ellos y luego reconvenimos el panel. Pero antes, sus 2 minutos sin interrupciones, Nelsa. Estamos en una sociedad con miedo, que está aterrada. Y las sociedades con miedo son las más violentas, porque quien tiene miedo ataca, en general. El que ataca no es un valiente, es el que tiene miedo y es cobarde, lo probé con los pandilleros bastante. Entonces, en unas sociedades aterradas como las que estamos, aunque a veces disminuya un poco, siempre vamos a percibir aquello que no funciona. Pero no creo que disminuye, creo que más bien aumenta. Y aumenta en los pequeños delitos, por decir así, que son los que más nos cansan y los que más nos afectan. Entonces, ¿qué es lo que afecta a la sociedad en su conjunto? Es la impunidad. En ver que aquellos que cometen delitos se nos pasean delante nuestro en pocos días, y no solo los que cometen delitos menores, sino también todos los que han robado en quema este país y que también están por ahí gozando de todo. Es decir, la impunidad es algo que invade toda la sociedad y que no permite creer ni en la justicia ni en que esto es capaz de hacerlo. Pero hay algo que me parece que está como coadyuvando, además de todos los elementos que hay, que tiene que ver con la educación.
El problema de la droga es un problema internacional, no lo vamos a poder combatir solos, y la droga y el consumo de droga genera muchísima violencia. Ese es un tema para explorarlo. Pero la educación se da no solo en los centros educativos, se da en las noticias, se da en lo que se levanta. He observado en un colegio, ahora hace poco, que los profesores no quieren ir al colegio. ¿Por qué? Porque los chicos han visto que hay otros jóvenes que en otros países atacan a sus profesores y a sus compañeros de colegio, y la atacan con armas. Como ellos no tienen las armas, hacen dagas de cuchillos y se proponen atacar igualito para salir en las noticias. Así que los medios de comunicación se convierten a veces en escuelas de violencia. Enseguida, 3 entrevistas individuales en el mismo orden. El asambleísta Héctor Yepes, el general Patricio Pazmiño y la educadora Nelsa Curbelo, para desarrollar y cuestionar las ideas que acaban de exponer. Después, reconvenimos el panel con los 3. Y al final un aporte más a esto que no se agota esta noche, pero que tiene que empezar a profundizarse. Este es un encuentro veraz sobre cómo combatir la inseguridad. BH Group, asesoría jurídica y de imagen. De vuelta en este encuentro veraz sobre cómo combatir la inseguridad. Y antes de proseguir con los pensamientos y propuestas del asambleísta Héctor Yepes, yo ofrecí al iniciar darles algunos indicadores publicados en Universo en julio sobre estadísticas de enero a julio 2018-2019 en las 2 principales zonas de la ciudad por su población, de la ciudad del país, para sorprendernos. Porque miren, entre julio y enero 2018 y 2019, en la zona 8, que es Guayaquil y San Borondón, los asesinatos subieron 130, 112 antes, pero en Quito, robo de bienes, accesorios y autopartes bajaron de 1.756 a 1.512. Otra vez, en Guayas y San Borondón, zona 8, robo en ejes viales o carreteras bajaron de 36 a 21 en ese periodo. Robo a unidades económicas, ahora en Quito, bajaron de 706 a 687. Robo a domicilios, en Quito, bajaron de 1.270 a 923. Lo rojo es enero-julio de 2018, lo celeste, para quienes estén viendo por televisión, es enero-julio de 2019. Robos de motos en Guayas subieron de 539 a 777. En robo de carros, también Guayaquil y San Borondón, Guayas y San Borondón, zona 8, subieron de 735 a 1033. ¿Por qué estamos entonces hablando tanto de este tema de inseguridad, asambleísta Yepes? Carlos, porque pese a las cifras, cuando uno empieza a ver que los jueces liberan a los delincuentes, cuando se ve como ocurrió hace pocos días, que un juez libera a un criminal, el policía le reclama y al que le caen es al policía, se genera un sentimiento justificado, porque no es una percepción, es una realidad de impunidad. Y esto yo coincido con lo que decía Nelsa antes también, no solo cuando ocurren estos delitos de la calle, cuando ocurren los delitos de cuello blanco y hay impunidad, también la gente dice un ratito, o sea, aquí la ley no vale. Usted frente a eso propuso cambiar el enfoque y lo describió en su intervención inicial. Quitar la sensación de que hay más apoyo al delincuente que al inocente. ¿Cómo hacemos eso? Primero empezando por la ley, y ahí la Asamblea no puede rehuir su responsabilidad. Con penas extremas como la que usted propone, castración química para violadores y en otros casos pena de muerte. Pena de muerte yo nunca he propuesto, yo no creo que hay que dejar la vida de un ser humano en manos de ningún juez en el Ecuador, pero cadena perpetua sí que es reversible. Por ejemplo, en los casos de violación. Cadena perpetua reversible. Bueno, la cadena perpetua, si mañana hay un recurso de revisión y se demuestra que la persona fue injustamente condenada, puede salir de la cárcel. Obviamente la pena de muerte no tiene reparación posible. Pero pongamos casos concretos, es que en Carlos. todas partes la cadena perpetua es reversible.
si con el transcurso del tiempo, a los 28, a los 15 años, por algún hecho superviniente se demuestra que el delincuente no fue tal, sale. Por supuesto, nadie va a devolver el tiempo perdido, pero hay alguna especie de reparación posible. Con la pena de muerte, no. ¿Cadena perpetua de qué sirve? Sirve para los casos, Carlos, donde es muy probable que haya reincidencia. Pongamos un ejemplo concreto, el Mangajo en Cuenca. 30 víctimas de agresión sexual. Yo no creo que ese sujeto tiene que estar de nuevo en las calles. Lo dijo en su momento, recuerdo, Fernando Llavar, cuando era parte del Consejo de la Judicatura. Ni se puede rehabilitar tampoco. En esos casos, normalmente, esto lo dijo en su momento el doctor Llavar cuando estaba en la Judicatura, 90% de reincidencia. O sea, lo mejor es aislarlo de la sociedad. Si quieren podemos tener una solución intermedia. Ya. Prisión perpetua revisable, si después de la pena máxima... Lo de la castración química para violadores. Solo termino. Si después de la pena máxima hoy, que es 40 años, un consejo de psiquiatras expertos dicen que esa persona se rehabilitó, ok, pero si no, que siga preso, porque si no va a volver a ser un riesgo para la sociedad. Lo de la castración química. La castración química, a diferencia de la castración física, no es una mutilación, es una terapia médica que también es reversible. ¿Qué es lo que hacen países, por ejemplo en Estados Unidos? 9 estados la aplican. El violador tiene, digamos, cadena perpetua. Ah, bueno, si quieres salir, te sometes a un proceso de castración química, todo esto previo a evaluaciones técnicas, porque en ese caso, la castración química no solo impide que se utilice el miembro sexual, que es la crítica que normalmente me hacen con esto. La castración química lo que hace es bajar el nivel de testosterona y el nivel de agresividad en general del agresor. ¿Impide que el tipo tenga una erección? Sí, pero además lo disminuye aunque tome las pastillas esas de moda que la aceleran o facilitan. Entiendo yo que lo impide de manera completa. Okay. En ese caso, este es un tema amplio de debate. En ese caso la idea es que, primero, se disminuye el impulso sexual, primero, y si se llega a dar, no tenga una consecuencia peor, que es embarazar a la víctima, ya con la violentación de violarla, hay un daño. Y además, ojo, que suelen replicarme, en el caso de Marta, en Quito, la violación no fue con el miembro sexual, fue con objetos, pero la castración química lo que hace es disminuir, por decirlo de alguna manera, al agresor. Al bajar el nivel de testosterona es una persona más calmada, más pasiva, y eso ayuda a disminuir la reincidencia. Yo no sé si esta es la salida 100%, sí creo que tiene que ser un tema de debate nacional, porque aquí lo que deberíamos estar pensando no es en cómo ayudar a los delincuentes, sino en cómo proteger a las víctimas para que luego gente como el Mangajo en Cuenca o tantos otros agresores que hemos visto, incluso algunos vestidos de profesor o con sotana, casos aún más graves todavía, en mi opinión, no vuelvan a representar un riesgo. Usted también propuso reformar leyes y quiero preguntarle qué pasó si hubo esta propuesta el año pasado en la Asamblea y usted es parte de una mayoría que podía expeditarla. Muerte, violación, secuestro y robo, nada más. Que en esos 4 delitos no se apliquen ciertos procedimientos donde, perdóneme la dureza de decirlo, la ley alcahuetea la delincuencia. La ley permite a jueces y fiscales aplicar normas que no son pro sociedad, sino pro delincuencial. Más de un año esa serie de reformas al COI propuestas en la Asamblea sin que avancen. ¿Cómo impulsarlas? Bueno, primero, Carlos, aquí está mi firma en el proyecto de ley. Este proyecto lo firmamos 81 legisladores y es correcto, más allá que yo no soy partidario de Jaime Nebot, pero este no puede ser un tema partidista. Aquí tenemos que unirnos para defender a la familia. ¿Por qué no avanza en la Asamblea? Esto no avanzaba en la comisión anterior, donde no se le dio prioridad en la Comisión de Justicia cuando la presidía la asambleísta Aguiñaga. Hoy por hoy ya se está debatiendo, han anunciado que este 18 de septiembre se va a votar, ojalá sea así, pues estoy totalmente de acuerdo. Usted ha incorporado un elemento más a la discusión. El hecho de que se vote en contra de que no vaya a prisión quien roba algún objeto de menos de $1,200 de valor. ¿Por qué? Son las contradicciones que tenemos. En el mismo informe donde se incluye esta propuesta que apoyamos 81 legisladores, resulta que se propone, ahora tenemos la tabla de drogas, que para mí está mal, ahora proponen la tabla del robo.
porque lo que están planteando es que si vale menos de $1.200 la cosa robada, la pena máxima es de 1 año, con lo cual, según la ley, no cabe prisión preventiva. Eso significa, Carlos, que si mañana alguien, según esta propuesta, rompe el parabrisas de un carro, se lleva la radio, un celular y $300, lo cogen en la esquina, resulta que el juez no podría meterlo preso porque el valor no alcanza $1.200. Si aplicamos usted, si vamos a llenar los presos, las cárceles de presos más, ya no dan más, hay cerca de 40.000. Esta propuesta hoy descubrí que la propuso Ernesto Pazmiño en la Comisión de Justicia y Marcela Guiñaga la metió dentro de las reformas, ojo, y de manera engañosa, de agache, porque si uno lee el informe de la Comisión de Justicia, en ninguna parte se menciona este tema. Hay que revisarlo en el articulado. ¿Qué pasa si aplicamos su tesis? ¿Van a faltar cárceles para tanto ladrón? Carlos, la solución al problema de las cárceles es administrar bien el sistema penitenciario. No puede ser que los delincuentes que están jugando fútbol con los cadáveres en la cárcel salgan entonces a hacer lo mismo a las calles. Es un tema de gestión. ¿Qué hacemos con los que usted propone que sigan capturando? Si ya no hay dónde más meterlos. El gobierno nacional tendrá que ver una declaratoria de emergencia que permite movilizar recursos. Es muy fácil decir esa cuestión. Bueno, Carlos, lo que sea que haya que hacer para garantizar que se cumpla el primer deber del Estado, que es proteger la vida de la gente, hay que hacerlo. 2 manzanas del mercado. 2 manzanas no son $1.200, ¿eh? Ojo. Y una cosa es el hurto y otra es el robo. Cuando hablamos de robo ya hay violencia o hay fuerza. ¿Y tiene que ir preso por eso? Por supuesto que sí, Carlos. Porque además, yo no sé quién piensa que $1.200 es para las colas, ¿no? O sea, evidentemente hay gente que gana distinto. ¿Trabajo civil? También, pero partamos por algo. ¿Reponer el objeto? Aunque sea, Carlos, un celular. Lo que hacen las comunidades indígenas, sin decir que apliquemos otra vez el azote. Puede ser. Veamos alternativas de reparación. Yo eso no me niego, pero jamás que haya impunidad. Eso es lo que no puede haber. Lo último, usted dijo que esto se debe complementar con jueces y fiscales. ¿Cómo? Tiene que haber una reforma judicial. Esperemos desde adentro, esperemos que la lidere el propio Consejo de la Judicatura. Hoy vemos con buenos ojos que hay una fiscal. Es el problema de todas las propuestas. ¿Sabe qué va a pasar hasta que llegue la reforma judicial? Carlos, ¿qué otra salida hay? ¿Qué se puede hacer ahora? Hoy por hoy fiscalizar, vigilar, denunciar. El Consejo de la Judicatura se enorgullece que apenas ha sacado 19 jueces. ¿Sabe cuántos estaban vinculados en el 30S? 237. ¿Sabes cuántos entró la mesa de la verdad? Encontró con documentación que habían sido instrumentados por el Ejecutivo de 1.100, 480. Hay que mejorar en eso la fiscalización, la denuncia, y hay que insistir, Carlos. Aquí lo que no podemos hacer es bajar los brazos. Evidentemente, desde la Asamblea, nuestra responsabilidad hasta ahora incumplida es cambiar la ley. ¿Pueden llamar a la presidenta del Consejo de la Judicatura a juicio político? La presidenta no, ella no está sujeta, pero... No es sujeta a juicio político. Que yo recuerdo en este momento, no. O sea, el juicio de la Consejo de la Judicatura es inexpugnable. Pero nosotros tenemos igual la facultad de fiscalizar. Una cosa es que no puede haber juicio político, pero tiene que haber fiscalización, tiene que haber denuncia, tiene que seguir habiendo presión ciudadana. Yo veo que el gobierno está ya denunciando con nombre y apellido y eso es lo que hay que hacer. Veo actitudes como la de la alcaldesa de Guayaquil, la felicito, eso es lo que hay que hacer. Bien. Aquí hay que romper el miedo a tabúes o incluso que algunos salgan a decir es que aquí hay que respetar los derechos humanos del delincuente. Sí, pero no el derecho a seguir robando, delinquiendo, violando, matando. Entendido. Tras esta pausa, la visión de Néstor Curvelo, que es distinta, como ustedes vieron ya, enfocarse más en la prevención, en atacar las causas antes que en darnos contra los efectos. Verás es retransmitido simultáneamente por Sonorama FM, la gran señal nacional. ¿Cómo combatir la inseguridad? Lo tratamos ahora en la entrevista individual para luego reconvenir el panel con alguien que está en la función de viceministro de Gobierno desde febrero. Es un experto en materias de seguridad, fue general de la policía hasta el 2015, reconocido y conocido por la forma firme y clara de ejercer su autoridad. Pero por lo que le escuché, general, además usted es un intelectual de la policía. La estrategia tiene que ser integral. Deben marcarse en un plan de desarrollo sustentable que va hasta el 2030. Hay que completar las reformas, buscar cooperación internacional. Esto no es un problema del Ecuador,
necesitamos corresponsabilidad, vincular a todos los gobiernos locales. La seguridad también se construye desde lo local. Hay que luchar contra la impunidad. Lo clave es la inteligencia antidelincuencial y, por último, innovación tecnológica. Y hasta cuando hagamos todo eso, ¿qué hacemos ahora? Estamos en esta línea ya. Muchas de las acciones que yo he mencionado, muchas de las estrategias que he mencionado, están en camino. Algunas podrán desarrollarse más expeditamente y otras llevarán mucho tiempo. Por ejemplo, la última, relacionada con la innovación tecnológica. Todo el mundo camina hacia las ciudades inteligentes, hacia la inteligencia artificial. En el futuro, muchas de las ciudades, en lugar de ver policías uniformados en algún lugar brindando servicio, muchos estarán en centros de comando y control integrados en alguna parte donde todo se hará de manera... En el futuro, yo no quiero el futuro, yo Bueno, quiero ver yo quiero ver qué van a hacer ustedes mañana. Parte de lo que le he dicho. Tenemos Mañana. el plan... ¿Reconocimiento facial? ¿Van a estimular que se haga para delincuentes? Por ejemplo, en Quito estamos ya con un trabajo con el municipio para la implementación de esto, al menos en el centro histórico de Quito. Aquí tenemos este momento ya un convenio firmado con el municipio de Guayaquil, integración de cámaras, y parte de este convenio, hasta donde yo entiendo, es mutar hacia nuevas tecnologías que permitan llegar a este tipo de cosas. ¿Cómo funciona esto de reconocimiento facial? Hay software ahora que si alguna persona está andando por la calle, me están viendo con este tema, la cámara automáticamente determina si es un esfero o puede ser un arma blanca y emite una alerta a quien lo monitorea. En base de esa alerta se activa todo un protocolo que puede incluso impedir un acto delictivo o también identificar a una persona. ¿En qué sentido? Tenemos las bases de datos que tiene la policía de los registros biométricos. Los sistemas identifican y pueden dar alerta que es una persona que está conocida con algún antecedente y puede levantar una alerta. Al comenzar este programa usted vio que la alcaldesa de Guayaquil ha ido más allá sin necesidad de reconocimiento facial. Ella ha dicho, cuando hayan personas que en delito flagrante sean grabados abusando de mujeres, niños e incluso ancianos, yo las voy a poner en los sistemas de pantallas públicas para que sean identificados. ¿Cuál es su posición frente a eso? Yo creo que es una cosa que se dejó de hacer y que se la puede volver a hacer, sin ningún problema, si es que esto garantiza que vamos a obtener mayor seguridad. ¿Quién ha dicho que garantiza? Ella no dijo que garantiza. Yo lo estoy diciendo, si esto garantiza la forma de tener mayor seguridad. Le pregunta, ¿esto no garantiza? A mí me parece que sí. ¿Por qué? Porque permite mostrar el rostro de los delincuentes, permite que la gente identifique, permite que la gente sume más denuncias. Hay una persona que fue detenida por un delito, permite que la gente pueda ver, incluso tomar acciones de tipo preventivo ante la identificación de una persona que podría estar a punto de cometer un delito. Evita que un tipo deje de delinquir porque sabe que esta vez se va a conocer más rápido y mejor su identidad y puede ser identificado o capturado. Yo creo que sí. Eso es una revelación. Qué bueno. Hay quienes con su posición sostienen que no. Que el delincuente le importa un carajo que lo identifiquen o no. Tanto que a veces entra a bancos o almacenes que sabe que tienen cámaras, que no se pone gorra, que no se cambia o se maquilla con bigote o barba que no tiene, que no se pone gafas, e igual entra, dice, si me meten, salgo. Y si no, desde allí opero. Y por último, mato. Entonces eso nos lleva al otro, a la lucha contra la impunidad. Pero déjeme hacerle una puntualización respecto de algunos casos que usted refiere. No tengo este momento el número, pero son varios, yo diría algunos importantísimos, en que mediante la identificación del software biométrico que tiene criminalística de la policía, hemos logrado identificar y hacer comparación biométrica que permite identificar a personas que cometieron algunos delitos. Le reitero la pregunta entonces que le hice a Héctor Yepes en el bloque anterior. ¿Por qué si en ese breve recorrido que hice estadístico entre el 2018 y el 2019, de enero a julio, solo comparando Guayas, San Borondón y Quito, la mayoría de delitos en esas jurisdicciones de los que mencioné ha bajado, la indignación pública ha crecido? Porque vivimos en un mundo donde estamos todos conectados, la era de la información, de la comunicación, y cada evento que sucede se multiplica de manera más rápida y por lo tanto esto puede afectar la percepción. O sea, estamos multiplicando la sensación de inseguridad real en el momento en que estamos difundiendo por la
interconexión que ahora hay de todos, la realidad. No, o sea, no quiero decir eso. Yo lo que estoy diciendo es que la gente está mejor informada y que una puede ser la realidad de los datos y otra puede ser la percepción que tiene la ciudadanía. Okay. Una puede ser la percepción y otra la de los datos también de manera inversa. Ya, vea lo que dijo su jefa recién. Esto creo que es el miércoles pasado. El 17 de febrero, la Policía Nacional ejecutó la Operación Fantasma. Se detuvo a 31 personas por su presunta vinculación con el caso de la ambulancia. La fiscal Jacinta María Andrade Matute, de la Unidad de Delincuencia Organizada Transnacional e Internacional, el 12 de agosto de este año, se abstuvo de acusar a las 31 personas. Nadie fue responsable. Hay más. La ministra fue por primera vez más allá en una actitud que yo celebro y respaldo. Identificó a una fiscal con pelos y señales, Jacinta Andrade Matute, que fue la que no acusó a cerca de 31 que se metieron en una ambulancia en la penitenciaria, ya sabemos para qué. Y dio el nombre de otra jueza, Tatiana Avellán, que fue la que liberó a los 8 de Monte Sinaí. Y citó un caso más respecto a un ex policía a quien no se lo encontró responsable como jefe de una banda narcotraficante delincuencial. ¿Van a seguir ustedes dando a conocer los nombres de estos casos o solo es por la ola de protesta y reclamo que hay? Creo que es una parte de la estrategia contra la impunidad, evidenciar estos temas. Y aquí no se trata de policías contra jueces, de jueces contra policías, o de fiscales, o un tema de lucha entre quienes somos parte del sistema de justicia. Lo que se trata es de evidenciar hechos que están llevando a la impunidad. La estrategia es la lucha contra la impunidad, así como pueden, y lo han hecho en el pasado, evidenciar a malos policías que han actuado en su actuación. Yo creo que también hay que evidenciar a miembros de los otros actores. Qué bueno que recuerda esto. Cierto, cuando un policía se sale de la raya, el escarnio público no tarda. Pero cuando un juez o un fiscal se sale de la raya, no, eso es intervenir en la justicia. Ajá. Pero ¿cómo respaldar a la policía, que es una cuestión que ella reclama, si hay policías que actúan así? Esto fue uno de los casos que mayor y mejor debate provocó recién. Se acerca un motorizado a donde una señora y al lado está su niño pequeño, la asalta, le roba, ya. Ella no se resiste, se le sustrae el celular y algo más y llega en ese instante, por coincidencia evidentemente, un policía en una moto y ve que estaban asaltando a su esposa y a su hijo. Más adelante, y eso no fue grabado por el video, captura al individuo, lo somete, está en el suelo, le devuelve el celular, le da un primer patazo en la cara, comienza a llamar, a pedir ayuda y a reportar, le dice a su esposa y a su hijo que se alejen, hay un vecino grabando esto, y luego el delincuente le dice, ya vas a ver cuando salga, yo salgo de la cárcel y te mato, más o menos textualmente eso le dice, y ahí es donde se indigna y le da un segundo patazo por la zona del brazo. ¿Cómo pedir respaldo para la policía si a un individuo sometido, sin poder reaccionar o defenderse, esposado, el policía con una indignación que yo puedo compartir y entender, actúa como actúa? Esta es gente entrenada para eso. ¿Cómo piden respaldo entonces? Aquí primero lo que hay que remarcar de esta actuación, que detrás de cada uniforme, detrás de cada policía hay un ser humano. Y uno puede entrenar a un policía de muchas formas, pero después individualmente un policía va a responder con el ser humano característico que él es. En este caso estaba siendo vulnerado su esposa, su niño tierno, y hay una amenaza directa del delincuente que ha quedado comprobada. De todas maneras, el acto ha sido investigado y está en investigación. No, pero la ministra dijo que va a ser amonestado, recortándole el procedimiento que él violó. Pero no va a ser sancionado. ¿Lo van a sancionar? A esa parte vaya. Luego de que se ha hecho esa verificación e investigación, el policía va a ser sancionado, pero de una manera de amonestación, como lo dijo la ministra, reconociendo que tras de la actuación de este policía había un ser humano que vio en peligro su esposa y su pequeño niño. Después de eso,
cualquier otro actor de la sociedad puede iniciar todas las acciones que correspondan, que como caracteriza al Ministerio y a la Policía Nacional, estarán siempre aperturados para cualquier tipo de acción. Pero esa es la lectura que nosotros hacemos. Gracias, señor viceministro de Gobierno. Cuando continuemos, el concepto de Nelsa Curvelo de esta apasionante visión sobre cómo combatir la inseguridad. Última entrevista individual de este panel sobre cómo combatir la inseguridad, tras lo cual reconvenimos la presencia en la mesa de los tres invitados con visiones distintas, estas contrapuestas, diría yo, del problema. Nelsa, primero cuénteme su experiencia con jóvenes y pandilleros para que usted crea en una forma distinta de abordar este tema. Hay varios elementos que tienen que ver con la inseguridad, con la violencia que se ejerce contra cada uno de nosotros. Y hay que intervenir desde diferentes ángulos. Es complementario, no contrapuesto. Cuando se dan los delitos hay que intervenir y hay que reprimir. No hay que tener mano blanda y decir pobrecito, en eso no es así. Pero hay que intervenir antes que se dé la violencia y hay que prevenirla. Hay que prevenirla y hay que intervenir. Y cuando se da hay que juzgarla y reprimirla, y después hay que sanar la sociedad, porque estamos todos heridos. No basta que alguien vaya preso. Si a mí me mataron a mi esposo y a mi hijo, hay muchas cosas que están rotas. Tengo que reparar ese tejido social. Ahora, vamos en orden. Hay que intervenir. Facilito. Sí. ¿Quién? Pues tiene que intervenir, iba a decir, el Estado y todos los que podemos. Nosotros, yo en concreto, he estado mucho tiempo de mi vida interviniendo en procesos sociales violentos. ¿Y ha tenido éxito? ¿Haciendo cosas como qué? Parece que sí, que hubo éxito. Y creo que el éxito me lo atribuye muchas veces a mí, es un éxito conjunto, de equipo, y porque los involucrados decidieron cambiar. ¿Qué les hizo cambiar, Nelsa? Creo que lo que hizo cambiar, porque primero estaba dirigido a una porción de la población concreta, que eran los jóvenes involucrados en violencia, que no tenían ningún argumento, ningún antídoto contra la violencia, que la violencia era su modo de comunicación, de vivir y de actuar y de todo. Bueno, entonces eran alrededor de 60.000 en esta ciudad. Nosotros descubrimos que había ciertas leyes que regían esto, y personalmente fue la que impulsé un cambio en la manera de intervenir. ¿Cómo hizo eso? ¿Cuál es el proceso? El proceso que hicimos y que finalmente dio resultados fue, en vez de meter presos y castigar a todo el mundo, descubramos cuál es el elemento que puede ser positivo para intervenir y revertir este proceso. ¿Y qué elementos encontró? Encontramos que en todas las pandillas habían obediencia a los jefes, lealtad entre ellos y que tenían todo un sistema de apoyo. Eso eran elementos sobre lo que podíamos construir. Entonces, ¿cómo se revirtió esto? Así, capacitando a los jefes para que sean buenos jefes. Y lo hicimos en la universidad y les dijimos que tenían que ser buenos líderes, y después cuando nos tenían que demostrar con sus grupos que eran buenos líderes, y nosotros identificamos entonces a todo el resto. Es decir, que estos seres violentos, para ser más preciso, que estos jóvenes violentos son susceptibles de rehabilitar o de frenar o de revertir incluso en su proceso. Pero evidente. ¿Haciendo qué? Haciendo, primero... Ya me dijo que era capacitando a los jefes, pero... Los jefes están en toda la... ¿Quiénes hacían eso? ¿Quiénes eran los promotores de este diálogo, de este análisis, de esta introspección? Era un equipo del cual yo estaba al frente. ¿Quiénes integraban el equipo? El equipo que se llamaba la Fundación Ser Paz. Y ¿Cuánto después tiempo? Los mismos, 10 años trabajamos. ¿Cuánta gente? Éramos 8. ¿Cómo se financiaba? Se financiaba con una organización, la IAF norteamericana, que dio pocos recursos, y después nos ayudó el municipio de Guayaquil cuando empezamos a hacer las cosas bien. ¿Qué grado de éxito tuvieron? Para decirle una cosa numéricamente densa, de 100, ¿cuántos se rehabilitaban, regeneraban, se reconvertían? No sé cómo les llaman. Bueno, el hecho fue
que se desarticuló las pandillas. ¿Por qué? ¿Todas? Sí, todas se desarticulan. ¿Todas? Pero espere, ¿por qué se desarticulan? Porque la pandilla, su fuerte estaba en el secreto, era subterránea. Al estar los jefes evidentes, porque salieron en la televisión, los entrevistaban, se hicieron visibles, gran parte de su poder se desvirtuó. Y después hubieron capacitaciones que dio el SECAP. El municipio de Guayaquil invirtió en microempresas, hicieron 14 microempresas, muchas de ellas después de 10 años funcionando, lo que es rarísimo. Y eso cambió el eje sobre el que estaba. ¿Ve usted condiciones para repetir o ampliar esa experiencia que me acaba de describir? Las condiciones son diferentes, esos grupos se convirtieron en proactivos, empezaron a funcionar con la sociedad. Si fuimos lo peor, ahora vamos a ser lo mejor de lo mejor, vamos a invertir, eso cambió. Todos, Nelsa, yo le pregunté, ¿de 100? Todos no. ¿De 100, 90? De 100, 70. Es bueno. Sí. Es una mayoría, y gracias por la honestidad. Usted puede decirme 80, yo no lo sé, 70. No, sí, cambió casi todo. Ok, lo otro. Pero hay un elemento nuevo que me preocupa. El elemento que no estaba tan presente antes era la droga, ahora sí. Vino aquí una persona, un ministro de México, que no quiso hablar por el gobierno, y entiendo por qué no lo quiso hablar, que quiso hablar con nosotros, y nos explicó cómo se iba a instalar aquí todos los carteles, y cómo se iba a instalar en concreto el cartel de Sinaloa. Nosotros llamamos al ministro, en ese caso, en ese momento era Patiño, no nos hizo caso. Nos dijo, se va a multiplicar el microtráfico genera lealtades hacia aquellos que le venden, estos hacia los otros, y al final va a tener la lealtad hacia el jefe. El jefe máximo va a poder intervenir sin que nadie lo denuncie. Tengan cuidado, se les va a armar una red. Lo digo rápidamente. Eso exactamente está pasando. Eso ilustra lo que los tres invitados han coincidido en describir respecto al problema, que es complejo y que ha mutado, sí, que es más grave, mutó para que es mal. diferente. Pero no por eso debe ser un deterrente para que actuemos con más urgencia, pero también con más inteligencia. Sí. ¿Cómo? Lo discutiremos al volver. Parte final de este apasionante encuentro veraz, y espero que para ustedes haya sido enriquecedor, como para mí, con 3 visiones distintas de cómo enfrentar el mismo problema. Empiezo con un par de rectificaciones. En caracteres, durante la conversación con el viceministro, apareció del Interior, él es viceministro de Gobierno. Hace más de un mes que ese ministerio cambió de nombre. Y luego, cuando hablé de 31 que no implicaron en la introducción de la ambulancia en la penitenciaría para hacer cualquier cosa menos asistencia de salud, el número era 21. Aclarado eso con las disculpas correspondientes. Asambleísta Yepes, acaba de escuchar usted una propuesta de Nelson Curvelo respecto a cómo se puede enfrentar el nivel de violencia en jóvenes, particularmente acudiendo a la prevención y educación más que a la represión. ¿Lo ve viable? Totalmente, y coincido en lo que decía Nelsa, que nuestras posiciones no son contrapuestas, son complementarias. No, vamos a ver, no, sí son. Ojo. Sí son. Alguien que roba una laptop que vale más de $1,200, usted entonces no lo manda a la cárcel, lo manda como joven a ese grupo de rehabilitación. Habría que ver caso por caso. Habría que ver sí o no. Dependiendo. Se lo acabo de describir. Joven de 22 años roba una Mac, que es lo máximo, que vale $3,000. En ese caso ya la ley hoy permite, una cosa es, ojo, lo que se está proponiendo, impedir que el juez, en cualquier caso de un robo de menos de 1.200, pueda dictar prisión preventiva. Es una locura. Otra cosa es que un juez en un caso muy puntual tenga una gama de opciones y diga, mira, en este caso resulta que este chico realmente tenía una crisis familiar. Tiene que haber una sanción, porque si no hay impunidad. Como pero hay autoridad alternativas. Y como policía en servicio pasivo, ¿qué consecuencia tendría una actitud como esa? Yo pienso que siempre hay que privilegiar la prevención y la educación antes que la sanción. Y luego cada caso tiene que ser individualizado. Ya, pues eso no tiene que ver con el ejemplo que si no hay reincidencia. Esa no es mi pregunta. Yo di un ejemplo de alguien que se roba una laptop que vale más de $3,000. Nelsa es partidaria
de que pueda entrar un grupo de jóvenes donde se ha tratado y él dice que caso por caso. ¿Cuál es su posición? Tendría que la ley planificar acciones socioeducativas que para mí son totalmente aplicables en casos en la mayoría de los casos, cuando ya no está identificado. Que di. Si es primera acción, no tiene reincidencia, no hubo dolo, tal vez se identificó necesidad, es muy plausible. Yo pienso que debe ir a aplicarse medidas socioeducativas. Eso quería, tengo la respuesta que buscaba. Nelson, ¿y si no es primera? Si es un tipo que ha salido 57 veces. No, pero ya dije, la ley debe cumplirse. Hasta el Papa fue y perdonó a quien lo agredió y nos dijo, libérenlo. Lo dejó metido en la cárcel. A mí yo tuve gente de pandillas que estaba presa y quería que dijera que lo conociera porque así lo sacaban, porque era yo que lo decía, y dije, no señor, usted tiene que estar en la cárcel. Cuando salió, me dio un almuerzo, soy vegetariana y era una parrillada, y brindó con agua y dijo, brindo porque no esperaba menos de usted, cumplió su palabra. Esa visión es vista como favorable más al delincuente que al inocente. No. El inocente que es robado, en este caso específico que planteé, dice que chévere, ¿no? Se me llevaron una laptop de $3,000, no fue a la cárcel, entró un plan de rehabilitación porque es primera vez. Carlos, no dije eso. No, es correcto, esa es mi interpretación, digo yo. Ah. ¿Y yo? ¿Qué le decimos al inocente que fue robado? Perdone, usted está diciendo cosas que yo no dije. Primero. Yo claro que es mi interpretación. Sí, por eso sí, pero interpreté bien. ¿Por qué? Porque yo dije que estuvo en la cárcel, lo fui a visitar a la cárcel y era bastante menos que $3,000 lo que se había robado, y estuvo 8 meses preso, y cuando salió me dijo, no esperaba menos de usted, porque nuestra regla era, aquí nadie miente, nadie viene drogado y no se roba. Y como robó, usted paga. Ahora, pasemos de este caso puntual a su visión general. Principalmente, pero no exclusivamente, habla Héctor Yepes de reformas legales. Usted reclama una visión integral del problema porque es un problema multidimensional. Y Nelsa le apuesta a educar y prevenir, no solo a reprimir, y si es posible, antes que reprimir. Esas tres cosas, inclusive la reforma legal que se está tratando en el COIP, entrañan un proceso de mínimo 3 a 6 meses y las otras de un largo plazo que siempre comienza y nunca termina. ¿Cómo hacemos con las urgencias de ahora? Bueno, uno, Carlos, el tema de la ley se puede votar la próxima semana, esperemos que eso se cumpla, y eso es algo de corto plazo. Con eso mostramos el rostro de los delincuentes que son aprendidos en delitos flagrantes. Ponemos no Juanito P, que se vea Juanito Pérez, con disculpa de quien se llame así, solo por ejemplo, y eso ayuda a transparentar además la justicia. Esas son cosas urgentes. Segundo, la presión de las autoridades. Rectifico en algo a propósito. Los miembros del Consejo de la Judicatura sí son sujetos de juicio político. Eso hay que analizarlo y hay que advertírselos. ¿Y qué más? Y además yo creo que algo que tenemos que analizar también legalmente y puede ser cambiado rápido. Uno, yo creo que hay que eliminar la tabla de consumo de drogas. El tema de drogas está incidiendo mucho en la violencia y eso no implica criminalizar al consumidor, pero sí cortar el microtráfico. Ok, eso es una visión de lo que se puede hacer ahorita en reforma legal. ¿Cuál es la suya de lo que se puede hacer ahorita en acción gubernamental sin ignorar que usted ha propuesto una visión de largo plazo? Lo que nosotros llamamos y estamos aplicando la anticipación estratégica, y sobre eso hablamos de la concentración dinámica. Tenemos entregados a nivel nacional del país alrededor de 2.500 policías. La última promoción de oficiales y la última corte de policías recién graduados están todos trabajando en este tema de la concentración dinámica. La estadística para nosotros, más allá de que el número sube o baja, nos sirve para interpretar cuáles son las causas del fenómeno. Y sobre la causa del fenómeno enfocamos estrategias. Esa estrategia de operativos de alto impacto también está acompañada por lo que hace Policía Judicial. Ejemplo, los operativos Jaque Mate, que son operativos en los que intervenimos el territorio, organizaciones, capturas, cabezas de organizaciones. Tratamos de retirar la mayor cantidad de armas de manos de quienes están en la delincuencia. Y todo esto complementado con una evaluación y un control con indicadores de esfuerzo y de impacto para saber hasta dónde estamos llegando. Chéverísimo. Voy a buscarme un traductor sin ánimo de ofensa, sino como ironía, para entender lo que me dijo. Anticipación estratégica. Vamos a reubicar 2.500 policías. Los 500 que mandaron a Guayaquil no conocen Guayaquil, son serranos, son de otras partes.
No te dijo la general Varela, yo sí conozco Guayaquil, claro, porque ella se forjó y se formó aquí. ¿Cuál es la anticipación estratégica allí? Es a los sitios, los lugares y en las horas donde tenemos información sobre la base de análisis del delito, donde se están cometiendo ¿A policías que no conocen esa plaza? Todos comenzamos así. Cuando yo vine la primera vez a Guayaquil no lo conocía, pero tuve que aprender, Cuando usted vino la trabajar. primera vez a Guayaquil no había la situación de ahora. Estuve la primera vez de subteniente y luego tuve el honor de ser comandante de la zona 8 de policía. ¿Qué significa la concentración dinámica? Ahora, por ejemplo, que con las cámaras 1100 en Guayaquil va a ser más claro para los delincuentes dónde lo están grabando y se van a desplazar con el delito a otras partes, no es que van a dejar de delinquir. Así es. ¿Qué se resuelve con la concentración dinámica? Concentramos esfuerzos en base a la información que tenemos, impactamos el lugar que queremos impactar y luego nuevamente desagregamos. Nuevamente necesitamos, concentramos, ¿Cuánto esperamos. tiempo tenemos que esperar para sentir los efectos de esto? Bueno, están parte de las estadísticas, usted las presentó el día de hoy. Yo pienso que también ahí hay un error cuando se dice a la ciudadanía y se vende un espejismo de cero delincuencia. Eso no hay. En todos los países enfrentan este problema. Es un asunto que tenemos que seguir enfrentando, pero nuestro objetivo es brindar la mejor seguridad que se merece nuestro país. Nelsa, la misma inquietud antes de mostrarles un video final sobre el cual les voy a pedir a todos una opinión y les va a sorprender. Estaba para ponerlo en su bloque, pero lo voy a poner aquí. Cada uno ha dicho a corto plazo qué puede hacer. Usted, su enfoque, ¿qué puede aplicar a corto plazo? Cuando hay un incendio hay que apagarlo. No hay que estar viendo la causa porque hay que apagar el incendio. Si hay un incendio tiene que intervenir la ley, la justicia, los fiscales, probos y la gente que tiene que ir a la cárcel tiene que ir a la cárcel, punto. Pero yo voy a hacer lo posible para evitar el incendio. Entonces voy a tomar medidas para que el incendio no se dé. Esas medidas son de más largo plazo, pero son de mucho mejor efecto, porque van a impedir el incendio. Es decir, que a corto plazo no podemos hacer nada. A corto plazo hay que apagar el incendio, sí señor. Haciendo lo que están diciendo que hay que hacer. Es decir, usted tiene que juzgar, y bien, no soltando a los delincuentes. Me parece excelente lo que dice la alcaldesa de Guayaquil, y voy a explicar por qué. Si usted en delito flagrante, es decir, que lo está haciendo, lo ve, ¿por qué yo no tengo que saber quién es? No es en relación a que el delincuente no cometa mal, el delincuente sienta mal. Eso es una prevención para mí, que yo ya lo vi y sé que ese señor lo va a hacer. Vili Navarrete, que es un defensor de derechos humanos, ha dicho aquí que eso atenta contra el principio de inocencia. No, pero si es flagrante, si yo veo a alguien que está metiéndome la mano en el bolsillo y sacando el celular, no es ninguna inocencia, me está robando. Si alguien está abusando sexualmente de alguien en la metro, y Dios sabe que se puede ver, entonces eso lo tengo que mostrar. Nelsa, qué bueno que lo diga alguien con su autoridad moral. Voy a hacer una acotación aquí antes de... Anoto que es flagrante. Sí, está claro. Está claro, usted lo ha dicho 3 Todos veces. hemos dicho eso. Lo dije yo, lo dijo la abogada Viteri. Una acotación, un aporte a lo suyo. Como usted no es comunicadora, aunque comunica muy bien, Eso quería decir. seguramente no pensó en eso. Cuando yo le preguntaba a Nelsa qué se puede hacer en el corto plazo sobre prevención y educación, por favor, comunicación. SECOM, Gabriela Roba, usen para eso los espacios gratuitos que tienen en los medios del Estado y ya, pongan a trabajar ese aparato de 400 burócratas inservibles que hay allí. ¿Ok? Ya, en vez de hacer propaganda política. Me excuso por haber dicho que los medios de comunicación contribuyen a la violencia y quiero decir lo que quiero decir. No es los medios, no. Los medios de comunicación educan, aunque no quieran, aunque digan que no es su función, debería ser lo educan. fundamental. Sí, señor. Y tienen que tener cuidado con lo que ponen. Entonces es el cómo. Si yo paso una cantidad de películas sobre los narcos, todos los muchachos quieren ser narcos. Sí, se ha glorificado eso. Sí. A mí me tocó estar en un panel que puso la famosa novela de Sin tetas no hay paraíso, pero con una discusión posterior de cómo analizar ese asunto sobre los conceptos, valores y estética de la mujer. Y antes, y lo digo con mucho orgullo, en la famosa experiencia del Gran Hermano, en donde pasábamos de lunes a viernes a la casa, pues el sábado debatíamos lo que ocurría. En fin, antes de concluir, miren este fenómeno, este enfoque del tema de inseguridad, que llegó a ser presidente de la República. Así lo planteaba él. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Tá? Nada, absolutamente nada. Se aproxima de vocês. Você tem um sentimento que vai fazer uma maldade com vocês. Dá 2 alternativas para você.
A primeira alternativa, você saca do bolso papel e fala o seguinte: olha aqui a lei do feminicídio. Você prefere a lei do feminicídio ou sacar uma pistola e pá, 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 pá? Isso é defender a mulher. Esa propuesta de Jair Bolsonaro de cómo combatir la inseguridad fue clave para ganar a la presidencia de la República, con los niveles de violencia, por supuesto, corrupción y narcotráfico que hay en Brasil, que felizmente no son los nuestros. Su comentario final de cierre. Eso es lo que ocurre cuando el sistema no funciona. Por eso la gente hoy se empieza a tomar la justicia por propia mano. Y eso es lo que hay que evitar, haciendo que las cosas funcionen. Y eso no solo pasa por endurecer la ley, por aplicarla correctamente con jueces, por trabajar en prevención, por supuesto, sino también con mejorar la economía del país. De un país donde se han perdido 150.000 empleos, donde nos han incumplido además 500.000 que nos ofrecieron en 2 años, obviamente también hay un impacto en la seguridad. Y hay que atacar también desde ahí, generando oportunidades para la gente y apoyando a quien trabaja y emprende, no al delincuente que tiene que ser sancionado con mano firme cuando comete un delito y viola la ley. Su opinión respecto a esto la ya misma se lo visión. conoce en los estudios de seguridad como el efecto Bolsonaro. Yo desde luego tengo que decir que esto no estoy de acuerdo en cuanto a mi visión como función, en cuanto a como persona, como ex oficial de la policía. Una cosa es liberar, dejar esto a la buena de Dios, y otra cosa es actuar bajo la ley, pero con firmeza. Y nuevamente esto nos lleva a lo que ha sido, digamos, yo creo que un punto de coincidencia, ¿no? Necesitamos enfocar el problema desde varias aristas, de manera integral, logrando una justicia pronta, oportuna e imparcial. Yo le añadiría nada más un elemento, y simultánea. Y simultánea. Nelsa, su opinión respecto a la misma propuesta de Bolsonaro. Le entendí un poco y ya como me cansa no lo oí bien el resto, ¿no? No le entendí bien, Olha, porque no había sé. portugués, Sí, mi pues ya filha. sé, ¿Qué acontece con você? ya sé algo. Bueno, pero a ver, me parece, dicho rápidamente y mal, una verdadera locura, una estupidez, un populismo, y de nuevo demuestra cómo los políticos educan y deseducan, porque apoyándose en eso un montón de gente dice lo mismo. Eso es un fundamentalismo total, eso no arregla nada, aumenta los problemas y además se los vierte a los demás, porque habría que preguntarle algunas cositas que están haciendo mal por ahí, si le gusta que se lo apliquen a él. Señora y señores, mil gracias por su presencia y su opinión. La mía esta vez me va a tardar un par de minutos más, pero procura recoger el enriquecedor pensamiento con que aquí se ha aportado en la mesa. Disminuir la inseguridad no solo es posible, sino urgente y necesario para no agravar más la decepción general que puede llevarnos a la desesperación y al retroceso, desde tener que usar armas de fuego en casa para defendernos, hasta creer en ofertas extremas de soluciones que llevan a elegir a farsantes disfrazados de salvadores. Se ha empezado por reconocer que no todo depende de la policía, por demostrar que muchos jueces liberan a los delincuentes y que varios fiscales desisten de acusar aún en delitos evidentes. Hay un acuerdo general de varias funciones del Estado para coordinar sus acciones en pro de identificar y sancionar al delincuente, así como no liberarlo sin motivo. El avance mayor en el combate a la delincuencia se ha dado en Guayaquil, donde la alcaldesa Cintia Viteri logró restablecer un acuerdo similar y aún mejor que aquel del 2005 para cooperación entre empresa privada, gobierno y municipalidad. Pero acaba de ir ella más allá, como vimos al principio del programa. Ha dicho que con ley o sin ella dispondrá publicar en las pantallas de sistemas de televisión municipales los rostros de quienes sean detectados en delito flagrante en buses o unidades de la Metrovía contra ancianos, mujeres y niños. La aprobación ha sido general y me uno a ella. Esto demuestra que no solo el ciudadano ha decidido tomar la justicia por mano propia, no solo los indígenas en algunas comunidades, sino una autoridad, al ver que quienes deben cumplir las fases de represión, detección, detención, juicio y sanción se llenan de pretextos y usan o interpretan la ley a favor del delincuente y no del inocente. Esto cambiará cuando quienes tienen la obligación de tomar la actitud correcta la tomen. No cuando los defensores a ultranza de los derechos humanos se pongan a favor del delincuente y no del inocente, si el derecho de ambos entra en conflicto. Hasta la ministra de Gobierno, una consumada garantista, ha reconocido eso al pronunciarse por la amonestación y no por la sanción de un policía que pateó 2 veces en el suelo a un delincuente esposado, que él detuvo tras hallarlo
como vimos, asaltando a su esposa e hijo porque el pillo lo amenazó. Cuando salga de la cárcel, te busco y te mato. Eso ilustra el drama de la peor era delincuencial en el país. Los delincuentes avesados son además reiterados, porque saben que la corrupción del sistema o los libera o desde la cárcel les permite operar. La corrupción, dije. La causa más directa es la corrupción. Y de ella hemos hablado ya bastante aquí en emisiones anteriores respecto a qué la originó y cómo combatirla. La pobreza entonces no es siempre la causa de la delincuencia. Millones de pobres en pobreza extrema no son delincuentes en el Ecuador. El desempleo tampoco. Millones de desempleados no optan por robar. Ambos fenómenos y ahora la migración indiscriminada agravan la delincuencia, pero no son su origen remoto ni inmediato siempre. Lo es ahora. La mayoría de la Asamblea, al postergar años reformas legales que impedirían a los delincuentes reírseles a los inocentes en la cara. Entonces, a cumplir cada quien su deber y exigir a las autoridades que cumplan el suyo para no convertir la inseguridad y desesperación que nos lleva a cuestiones que pueden terminar en un estado permanente. Hay seres que se van por el delito sin ser malos y pueden rehabilitarse. Hay otros que nunca lo harán. Es vital distinguir uno y otro caso. Pero los peores, y eso lo dijo el general Pazmiño, son aquellos que sin ninguna necesidad de robar lo hacen y por esa vía también matan al quitarle a la gente los recursos para sanarla, educarla o emplearla. La impunidad, y lo han reiterado los tres, con este tipo de gente es la más dañina. Pues da una explicación, nunca una justificación al delincuente. Si otros delinquen y no les pasa nada, ¿por qué yo no? Sancionar hoy la corrupción de cuello blanco es la mejor forma de dar ejemplo para frenar a raya la corrupción de cuello sucio. Hemos empezado a entender. Es la hora de parar, de continuar lo que otra vez hemos comenzado. Pero esto es solo mi opinión, basada en la de mis invitados. Ustedes fórmense ahora la suya propia. Hasta el próximo programa, Dios mediante, si ustedes no callan y vencen el miedo.